Una vez más nos encontramos en este tiempo de reflexión, meditación en la palabra y aprendizaje en testimonios. El anhelo de nuestro corazón como pastoral del Divino Salvador de Xonacatlán es que usted tenga paz en Cristo y la gracia de nuestro Dios siga siendo con usted. Este es el tercer y último mensaje de meditación sobre la evangelización. Le invitaría a que usted pueda escuchar los dos anteriores expuestos por el pastor Ezequiel Alba. Este será la complementación y el final sobre este tema. Pero antes de iniciar, le invito a que me acompañe a hacer esta oración, pidiendo guía y dirección de nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, oramos a ti en el nombre de Jesús, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que en esta hora, Señor, que escuchemos este audio, esta breve reflexión, toda nube de ignorancia que nubla nuestro entendimiento, entenebrece nuestra comprensión, sea quitada en el nombre de Jesús. Sea esparcida para que nuestro entender tenga luz. Que tu gracia en nosotros resplandezca para que no haya ninguna nube de duda o ignorancia y el nombre de Cristo sea exaltado por nosotros y en nosotros, para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta breve reflexión, espero alcance el tiempo. Quiero compartir con usted 3 palabras, una historia y un ejemplo. 3 palabras. Las palabras son evangelio, evangelista y evangelizar. La palabra evangelio. El evangelio es el mensaje de buenas noticias. Ya lo explicó el pastor Ezequiel, pero el verdadero mensaje de buenas noticias es el evangelio de Jesucristo. Así es que la palabra evangelio son buenas noticias. Buenas y nuevas noticias. El verdadero evangelio es buenas y nuevas noticias en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La palabra evangelista. El evangelista es la persona que va a transmitir el evangelio, va a hablar de Jesús. Y en la Biblia tenemos 4 evangelios o 4 evangelistas universalmente conocidos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Pero también Felipe es nombrado como el evangelista. Así es que estas 5 personas son evangelistas en la Biblia. ¿Hay más? Sí, menciono estas 5. Así es que tenemos el evangelio, que es el mensaje de Jesucristo, buenas noticias. El evangelista es la persona que anuncia estas buenas noticias, y la palabra evangelizar. Evangelizar es la acción, la función que va a cumplir el evangelista. Es decir, el evangelista va a hablar de Jesucristo a otras personas y eso es evangelizar. Porque el evangelista puede hablar de fútbol, puede hablar de deportes, puede hablar de arte y no necesariamente estar hablando de Cristo. Entonces, el evangelista va a hablar de Jesucristo. Puede tener como vocación este ministerio o no, no necesariamente. Hay quienes tienen por tiempo completo ser evangelistas, es decir, toda su vida y todo su tiempo es estar compartiendo el evangelio en un lugar, otro lugar, un lugar en específico, pero esa es la función. Estas son las 3 palabras: evangelio, evangelista y evangelizar. Una historia. ¿Cuál historia? La que nos cuenta el evangelista Juan en el capítulo 4 de su evangelio. Y cito evangelio porque Juan escribe 3 cartas. Estamos hablando ahora del evangelio. Juan 4, versículos 1 al 42. No voy a leer la cita bíblica, el texto bíblico, pero habla de la mujer samaritana. Jesús tiene que pasar por Samaria. Y la Biblia dice que era necesario que Jesús pasara por ahí. ¿Por qué era necesario?
porque va a cumplir precisamente las funciones que hemos visto en estas tres palabras. Capítulo 4, versículo 13, Jesús dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer había ido a buscar agua al pozo de Jacob al mediodía, cuando hacía un intenso calor. Jesús tiene un encuentro con esta mujer en ese pozo y Jesús le dice: cuando saques de esa agua del pozo y la bebas, volverás a tener sed. Pero si bebieres del agua que yo doy, no tendrás sed jamás. Muchas personas caminan en esta vida con sed de necesidades, tanto espirituales, emocionales, de afecto, de fraternidad, un sinfín de necesidades. Pero pueden cubrir su necesidad con un auto nuevo, un esposo, 2 esposos, 3 esposos, 4 esposos, y nunca ser saciados. Jesús va a dar de la verdadera agua de vida para que calme nuestra sed, ansiedad o necesidad y nunca más volver a tener sed. Entonces Jesús está hablando de él. Jesús ahora es el evangelista, pero él mismo es el evangelio. En este pasaje solamente en Jesús se cumplirán las 3 palabras. Él es el evangelio, él mismo son las buenas noticias. Es el evangelista porque está hablando de él a una persona y lo que está haciendo es evangelizar a esta mujer samaritana con gran necesidad física, espiritual y emocional. Bien, en este mismo pasaje, la mujer dice en el versículo 25: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer sabía que en la tradición judía habría un Mesías que en hebreo es el mismo significado que Cristo en griego y es el ungido de Dios. Entonces ella sabía que venía alguien enviado de Dios directamente y ella dice: sé que va a venir esta persona enviada de Dios, llamado el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos va a decir todo, de manera clara nos revelará todas las cosas. Y lo importante está aquí. Versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué tremendo encuentro de esta mujer con Jesús, sabiendo ella que iba a venir una persona especial y ahora esa persona especial le está hablando directamente. Entonces, Jesús es el evangelio mismo, no lo olvide, el evangelio es Jesús. Él mismo es evangelista porque Jesús le está hablando de él mismo y lo que hace es evangelizarla, le está compartiendo el mensaje de él mismo. Así es que en este encuentro de Jesús con la samaritana es un encuentro personal, un encuentro cara a cara y un encuentro sencillo, humilde, pero claro y directo. Más adelante, en los versículos 28, dice: la mujer entonces dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ahora la mujer entonces pasa a ser una evangelista. Es decir, ya tuvo un encuentro con Jesús, ya recibió el mensaje de Jesús, ahora ella lo va a compartir ¿con quién? Con los hombres de la ciudad, aquellos que seguramente le rechazaban, le injuriaban, se burlaban o la molestaban de muchas formas. Pero ella dijo: voy a ir allá, y es lo que nos revela el texto. Pero en el versículo 39 la Biblia dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, la ciudad de Sicar, creyeron en él, es decir, creyeron en Jesús, pero por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Si usted ha escuchado los 2 audios anteriores, sabemos que evangelizar es dar testimonio, no solamente con palabras, sino con acciones y con toda nuestra forma de vida. Versículo 40, entonces
Vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí Jesús 2 días más. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ese hombre que los judíos esperaban, ahora les está hablando. Y no es cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Qué interesante. La mujer se vuelve evangelista y les dice: me parece que este hombre es el Cristo. ¿Por qué no van ustedes a hablar con él? Miren, a mí me pasó esta experiencia con él, pero sería bueno que ustedes vayan y lo comprueben. Así es que los hombres no se quedan con la duda, salen al pozo de Jacob y tienen el encuentro ahora personal con Jesús, cada uno de ellos, y le invitan a quedarse en su ciudad. Una ciudad que, por cierto, los judíos deseaban evitar a toda costa, pero Jesús no. Era necesario que pasara. Y mientras se queda Jesús 2 días ahí, muchos creen por el testimonio de Jesús, por sus palabras, y no solamente por la mujer. Entonces, la mujer tuvo un encuentro con Jesús, se convierte en evangelista y le comparte a hombres, y cuando los hombres creen en el testimonio de ella, dicen: no, queremos un encuentro personal con él, y cuando lo tienen, muchos más se convierten. Ahora quiero compartir con usted que la función de esa mujer samaritana es la misma de nosotros. Si usted es creyente en Jesucristo, dice la carta a los Corintios 2, y voy a leer en la NTV, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablemos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Y esa es la función del evangelista. Nosotros somos representantes de Jesús hablando en su nombre para que los hombres que están lejos de Dios, hombres y mujeres, vuelvan a Dios, se vuelvan a reconciliar, porque hay una enemistad de la humanidad con Dios. Y Dios manda al Mesías, al Cristo, para que haya esta reconciliación. ¿Y cómo va a haber reconciliación? Pues compartiendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas noticias. Este mensaje no solamente es para los creyentes, es para toda persona que escuche y pueda creer en Jesús como el único camino para llegar al Dios único y verdadero. Pero también es para los cristianos. Tal vez usted tenga décadas de decirse cristiano, pero si usted no ha compartido el Evangelio, entonces es mitad cristiano, porque no ha hablado de Cristo. El ser cristiano implica recibir a Cristo y comunicarlo a otros, tal cual hizo la mujer samaritana, y no quedarse con ello. Ahora, hemos compartido 3 palabras, hemos compartido una historia bíblica, la de la mujer samaritana y Jesús, y les comparto por último un ejemplo. El ejemplo es Juan Wesley, este hombre fundador del metodismo, que se dice que predicaba 700 veces al año y era un gran hombre de Dios. Pero mire lo que dice su biografía, y es un extracto de el libro Biografías de Grandes Cristianos de Orlando Boyer, página 57, último párrafo. Dice la bibliografía de Juan Wesley. Hace casi 2 años y 4 meses que dejé mi tierra natal para ir a predicar a Cristo a los indios de Georgia. Juan Wesley vivía en Inglaterra, pero viaja a Norteamérica para hablarle a los indios de Georgia. Y dice su biógrafo: pero ¿qué llegué a saber? Se pregunta él mismo. Vine a saber
lo que menos me esperaba, que yo, que fui a América para convertir a otros, nunca me había convertido a Dios. Juan Wesley ya había predicado en Inglaterra. Juan Wesley ya había predicado en Norteamérica por 2 años y medio. Y se da cuenta que ha predicado el Evangelio de Jesucristo, pero él mismo no ha creído. Eso es impactante, al menos para mí, no sé para usted. Por eso es el llamado a los cristianos. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo es su fe verdadera? Dice también su biografía, por último, después de volver a Inglaterra, Juan Wesley comenzó a servir a Dios con la fe de un hijo, no más con la fe de un simple siervo. Eso también es impactante, al menos para mí. Somos hijos de Dios. Y si nosotros compartimos el Evangelio como hijos, en verdad, lo estaremos haciendo con mucho gozo. Pero hay veces que ni como hijos, ni como esclavos, simplemente no lo hacemos. Concluyo con cita bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20, donde la palabra de Dios dice, y mire qué impresionante es esto, Jesús está orando a Dios Padre por sus discípulos, y en su oración Jesús cita, mas no ruego solamente por estos, es decir, sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús da por hecho que nosotros predicaremos, que hablaremos de Él, que compartiremos el Evangelio, que daremos las buenas noticias al perdido e incluso a los creyentes. Y no solamente eso, Jesús está orando por nosotros y por los que han de creer. Impresionante palabra. Deseamos en nuestro corazón que usted atesore y aprecie y abrace el ministerio de evangelizar. No necesita ser pastor, no necesita un cargo en la iglesia. Usted es hijo o hija de Dios y eso es suficiente. Predique el Evangelio de Jesucristo para gloria de Dios Padre y salvación al perdido. El Señor le bendiga.